quiero compartir con usted un pasaje de la Escritura que es muy conocido por la mayoría de nosotros. Muy posiblemente usted ya ha leído de este pasaje. Estamos leyendo la vida de Jacob. Estamos leyendo este capítulo 28, donde encontramos a Jacob saliendo de su casa y yendo a casa de su tío Labán. Pero déjeme le platico el título. El título de hoy se llama Betel, donde Dios se manifiesta a nuestra vida. Y vamos a estar meditando en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Si usted toma nota, anótelo y medítelo en su casa, léalo y permita que Dios le hable en este día. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos este pasaje, déjeme leer el versículo 10, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bueno, yo no sé, difícilmente yo agarraría una piedra para ponerla de cabecera, pero Jacob tomó una piedra para ponerla de cabecera. Tenemos a Jacob llegando o saliendo de su casa y yendo hacia su destino, a casa de su tío, a otra tierra, y le cae la noche en medio del camino, alrededor de 90 kilómetros lejos de su casa, y estando en aquel lugar desierto, cuando la noche cae, él busca acomodar unas piedras, las pone de cabeceras y se acuesta a dormir. ¿Qué está pasando con Jacob cuando llega ahí? Jacob llega ahí. Jacob es hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Cuando llega Jacob, ha pasado algo antes de este momento. Él sale de su casa, se va a vivir a otro lado, pero no sale porque se le antojó salir a vivir a otro lugar. Él sale porque va prácticamente huyendo de la ira de su hermano Esaú. Acaba de ocurrir un suceso en su casa, donde estos dos hermanos que habían nacido juntos, nació primero Esaú y agarrado del talón venía Jacob, y llegan a esta casa, la casa de Isaac, y cuando ellos nacen hay una palabra de parte de Dios para la mamá de ellos. ¿Sí? Cuando Rebeca escucha al Señor, Dios le habla y le dice: tus dos hijos están peleando en tu interior. Dice: y nacerán los dos y serán pueblo grande, pero el mayor servirá al menor. Había una palabra profética de parte de Dios dada a la madre de ellos. Cuando ellos nacen, resulta que Esaú, el primero en nacer, el mayor, mayor por unos minutos, ¿verdad? Pero el mayor al fin y al cabo, este hermano mayor, Esaú, es un muchacho o va creciendo y se convierte en un muchacho velludo, fuerte, ¿verdad? De cacería. Era un muchacho que comienza y tiene estos dotes atléticos, donde él sale al campo y trae alimento a la casa. Él va y trae carne a casa para comer. Y está por otro lado su segundo hermano, que es Jacob, y este muchachito, el segundo, como lo digo, por minutos, pero el segundo, él nace y él dice que tiene un temperamento diferente. Él dice que es más introvertido, nos describe la Escritura, que le gusta estar en casa, le gusta habitar en tiendas, no le gusta salir tanto. Él no es un hombre de cacería, él no es un hombre de andar allá afuera y sentirse el más fuerte. No, él es un hombre de más pensar, ¿verdad? Más que de fuerza bruta, es de más pensar este muchacho. Y crece y va creciendo. Y conforme va pasando el tiempo, resulta que a su padre, Isaac, mira a los dos muchachos y tiene un apego mayor hacia el primero, hacia Esaú. ¿Por qué? Dice: porque este era un muchacho el cual le traía carne de la cacería para comer. Y no era tanto por la carne, sino como hombres, como padres, lo entendemos. De repente miras a aquel hijo y dices: wow, ese es mi hijo, ¿verdad? Es fuerte, es cazador, es el que va adelante, es el que anda afuera. Y empieza a dejar de lado a Jacob. Por otro lado, su madre empieza a tener más afinidad por Jacob. Posiblemente porque las madres tienen esta inclinación a cuidar. Entonces, cuando mira más débil a uno de los dos, la madre comienza a tenerlo, a consentirlo. Y así comienzan a crecer. Miren, esto
definitivamente, y eso en otra ocasión lo hablaremos respecto al trato que tenemos con los hijos. No podemos hacer distinciones entre los hijos y mucho menos distinciones evidentes entre ellos, ¿verdad? Donde le digamos a uno, ¿por qué no eres como tu hermano, verdad? Que él sí hace esto. O ¿por qué no haces como tu hermana? Que ella sí hace tal y cual cosa, ¿verdad? Y empezamos a tener distinciones. Ellos empezaron a tener distinciones. Crecieron los muchachos y empezó a pasar lo que era obvio, lo que tenía que suceder, que estos muchachos empezaron a crecer con ciertas inclinaciones en el corazón. Jacob, por un lado, tratando de tener la validación de sus padres, principalmente de su padre, de su madre la tenía, pero crecemos como seres humanos con un deseo interno y muy fuerte de encontrar la validación de nuestro papá, ¿sí? Y él crece de esta manera. Mira una validación evidente para su hermano, para Esaú, pero para él no. Y él está buscando la manera en que pueda sobresalir, en que pueda decirle, no, tú también eres fuerte, tú también eres esto, tú estás adelante. Miraba y deseaba lo que su hermano tenía. Y entramos en esta parte, y debe ser horrible el ver esta parte en casa. Y saben, cuando ellos están creciendo, Jacob, deseando lo que su hermano tenía, en una ocasión, su hermano ya mayor sale al campo y andando todo el día, dice la escritura que al regreso Jacob preparó, dice, él no era cazador, pero él sabía cocinar. Y prepara un guiso de unas lentejas, un caldo rojo, y prepara este guiso y olía muy bien. Llega su hermano del campo, cansado, con hambre, y dice, oh, ¿qué es esto rico que huele? Y Jacob dice, oh, es una comidita que acabo de preparar. Si quieres, sí, dice Esaú, ¿verdad? Oh, te la cambio. ¿Por qué? ¿Cuánto quieres? Dame tu primogenitura, los derechos que tiene el primogénito. Y dice Esaú, bueno, ¿para qué me sirve a mí? Eso es válido hasta que mi padre se muera, ¿verdad? Y como todo joven piensa, y para un joven o para un adolescente, pensar en términos de 10 años, 15 años, es una eternidad. Dice, no hombre, haz una inversión para que dentro de 20 años haya crecido tu inversión. Un joven es muy difícil que lo haga, muy difícil. No piensan tanto en el futuro, piensan en el presente, piensan en el ahora. Y Esaú pensaba de esa manera. Y él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo lo que quiero es vivir ahorita, lo que tengo es hambre ahorita. Y él cambia y le dice, sí, tú quédate con la primogenitura. Y le da el plato de comida y se olvidan del asunto. Pasan los años y cuando su padre, Isaac, está por morir, su padre manda a su hijo Esaú y le dice, ve al campo y trae algo de casa, y cuando llegues voy a comer y después te voy a bendecir, te voy a dar una bendición especial. Y la madre, Rebeca, escucha lo que está ocurriendo, y ella, que ama más a su hijo menor, a Jacob, va y le dice, oye, escuché a tu padre decir esto. ¿Sabes qué? Ahorita que salió tu hermano, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer el guiso que le gusta a tu papá, y tú vas a ir, te vas a poner unas pieles de animal, ¿verdad? Yo no sé qué tan velludo era su hermano, pero le dice, te vas a poner unas pieles de animal y en donde él pueda tocar, ¿verdad? Para que piense que eres tú, y te vas a poner la ropa de tu hermano. Y llega con su padre y le dice, hey papá, soy yo tu hijo. ¿Quién eres? Esaú. Le dice, a ver, ven para acá, ¿sí? Porque suenas como Jacob, pero te toco y no, si está velludo como Esaú. A ver, no, sí, las ropas huelen a Esaú. Pues no sé por qué, pero tu voz suena a Jacob, pero creo que sí eres tú, Esaú. Y entonces bendice a uno de sus hijos de una manera tramposa por parte de Jacob, y él le da una bendición donde le dice que él va a ser más grande que su hermano y que va a gobernar, que su hermano le va a servir, y da esta bendición y habla cosas de parte de Dios para él, ¿sí? Y lo despide. En cuanto lo bendicen, Jacob sale de ahí. ¿Por qué? Porque inmediatamente después llega de la cacería Esaú. Llega Esaú, busca a su papá y llega y le dice, papá, ya llegué con lo que fui a cazar, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo? Dice el papá, dice Isaac, se quiere morir. Porque dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si acabo de dar mi bendición. ¿Cómo? Le dice Esaú, ¿cómo que diste la bendición que era para mí? ¿Cómo que le dijiste a mi hermano aquello que me tocaba a mí?
Dice, qué bárbaro, este Esaú, este Jacob, quiere todo lo mío, no se conforma con haberme comprado o quitado la primogenitura o los derechos de primogénito, sino que también me ha quitado la bendición que era de mi padre para mí. Y él empieza a desesperarse y le dice, papá, pero ¿no tienes otra bendición ahí? Y dice, no, hijo, la bendición que tenía ya la di. Y dice que Esaú comienza a llorar y a gritar y le dice, padre, por favor, bendíceme. Y yo cuando leo eso, hermano, yo leo y me imagino a este muchacho desesperado al punto de llorar y gritar y decir, bendíceme, por favor. Pero ya no había la bendición que estaba al principio. Y le dice, pues te voy a bendecir. Lo bendice y le dice que sí va a prosperar, que sí va a crecer, pero servirás a tu hermano menor. Servirás a tu hermano, serás siervo de tu hermano. Y él se va y se amarga de una manera que él dice, ok, ¿sí? Ok, ¿sí? Está bien, pero prácticamente dice, prometo que en cuanto mi padre muera, voy a ir a cobrar venganza con la vida de Jacob, mi hermano, y lo voy a matar. Y eso era lo que él había determinado. Cuando su madre escucha eso, escucha la amenaza, va y le dice a Jacob, y le dice, ¿sabes qué? Tu hermano está enojadísimo y dijo que te va a matar en cuanto muera tu padre. Y llega Isaac y llega Rebeca y hablan con Jacob y le dicen, ve allá con tu tío Labán, te vas a ir para allá, por favor, vas a irte a vivir para allá, no queremos que mueras. Y su madre le dice, bueno, pero yo no quiero que agarres esposa de cualquiera de las que están por ahí, yo quiero que agarres una esposa del pueblo, de nuestra familia, de nuestro pueblo, ¿sí? Y le dan la instrucción, le dice, ve y busca alguna de las muchachas de la casa de tu tío Labán y te vas a casar con alguna de ellas. Y él dice, sí, lo haré, ¿verdad? Y Esaú, dice la escritura, ahí entre paréntesis, ponemos que Esaú escucha y se da cuenta cómo a sus padres no les gustaba que ellos buscaran mujeres de otro lugar. ¿Y qué creen que hace Esaú? Dice que inmediatamente va donde los filisteos y busca esposas de otros pueblos, ¿sí? Y viene a ser un dolor al corazón de sus padres. Pero ese es el contexto. Sale Jacob huyendo de casa para librar la muerte, ¿sí? Y va de camino. Este muchacho que había escuchado una palabra de bendición, que había escuchado que su descendencia iba a ser incontable, recibió la misma promesa de Abraham, la misma promesa de Isaac, la recibe Jacob ahora. Su descendencia se extendería, sus riquezas se aumentarían, ¿sí? Sus familias iban a llenar esta tierra, ¿sí? Iba a haber una bendición especial para su vida. Eso era lo que él había escuchado. Pero ¿qué es lo que él estaba viviendo? ¿Qué encontramos aquí en Génesis capítulo 28, versículo 10? Encontramos que este joven había escuchado estas promesas, había logrado mañosamente apropiarse de una primogenitura, apropiarse de una bendición, ¿sí? Que recordemos, sí era la voluntad de Dios, pero no era la forma en que Dios quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había habido una promesa, una profecía desde antes de que ellos nacieran. Cuando nosotros vemos esta parte, nos damos cuenta cómo este joven que había recibido tantas promesas llega a un punto de su vida donde no solamente no puede ver esas promesas cumplidas, sino que voltea para todos lados y se encuentra solo en el camino, al borde de entrar en la noche oscura, en la completa soledad y oscuridad del desierto, en medio de los peligros que hay alrededor, con una madre que le está llorando, con un padre que no lo había bendecido por una decisión propia, y con un hermano que había prometido buscarlo para matarlo en cuanto su padre muriera. Y ahí está Jacob, ¿sí? Y podrían preguntarle, muy bien, ya tienes lo que querías, ya te sientes bien, ¿verdad? ¿Cómo cree que se sentía ese muchacho? ¿Esperanzado? ¿Bien animoso? Diciendo, no me importa porque escuché una promesa de Dios. Y ¿cómo cree usted que se sentía? ¿Sí? A veces idealizamos personajes de las escrituras y pensamos que ellos simplemente renglón por renglón solamente
piensan y sienten lo que ahí se nos dice. Pero sabe que no, o sea, hay mucho más alrededor de. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber, pero usted y yo como seres humanos podemos asumir que realmente la condición de Jacob no era la más óptima. Podemos reconocer que no era precisamente el mejor momento para Jacob. Y como para pensar, ¿verdad? En decir, claro, mi descendencia. ¿Cuál descendencia? Si está en peligro su propia vida. Ni siquiera sabe si va a vivir, mucho menos si se va a casar, y mucho menos si va a tener descendencia, como para estar pensando en llenar la tierra o ser muy bendecido. Se encuentra sin nada, ¿sí? Ahí en medio del desierto, en el tiempo de soledad. Y dice que él llega a ese lugar. Dice, ¿y qué es lo que hace? Llega la noche y él se va a acostar. Agarra unas piedras, las acomoda, se recuesta y pone la cabeza ahí, ¿verdad? Bueno, mañana será otro día. Pero dice la escritura que cuando él estaba en aquel lugar, él comienza a soñar. Versículo 12, Génesis 28, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Y entonces despertó Jacob. Jacob está ahí tirado, está en un lugar solitario, está en un entorno desolado. Lo que hay en su corazón es inseguridad y es miedo. En el peor momento de su corta vida, él se encuentra acostado, durmiendo en medio del desierto, en medio de un lugar inhóspito, en medio de la peor condición que tú quieras. Cuando nosotros tenemos la intención de escuchar la voz de Dios, muchas veces nosotros decimos: ok, que nadie me haga ruido, ¿verdad? Voy a tomar un tiempo para orar y buscar la voz de Dios para mi vida, ¿verdad? Bueno, asumimos, ¿verdad?, que podemos poner una música suave, que podemos quitar todas las distracciones y los ruidos, podemos leer y orar, meditar y pasar ahí un tiempo de retiro con Dios, ¿verdad? Él estaba en su propio retiro y ni siquiera se había dado cuenta. Él estaba en aquel lugar y en medio de la situación más adversa, de pronto él se duerme con una piedra como almohada. Yo creo que ahí se inspiró el salmista, ¿verdad?, de que de piedra debe ser la cama y de piedra la cabecera. Creo que decía un salmo así. Pero bueno, este muchacho está acostado y mientras está él durmiendo, él comienza a soñar. Y dice que comienza a ver una escalera que va desde el cielo y toca la tierra. Y ángeles suben y bajan por esa escalera, ¿sí? Y Dios está en la parte de arriba. Pero vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 52, me parece, vemos a Jesús citando este pasaje, hablando acerca de Dios y de los ángeles subiendo y bajando, y el Hijo del Hombre siendo glorificado en la tierra. Y nos damos cuenta que ese sueño que Jacob tuvo un cumplimiento, donde venía a ser una realidad para toda la tierra a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que él soñó? Él comienza a soñar. Dice aquí una escalera que estaba he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Y aquí viene una palabra de Dios. Y él sabía en su sueño, supo al despertar que era una palabra de parte de Dios. Era un sueño, no era el sueño común. Y no era el mejor momento para tener este sueño, sino era Dios hablando y trayendo cada una de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac. Hoy le estaba haciendo la promesa a Jacob.
y estaba hablando acerca de esta descendencia que él iba a tener y cómo iba a ser bendecida toda la tierra a través de él. Cuando él mira todo esto, él comienza a darse cuenta que hay una actividad divina, ángeles que suben y que bajan, y Dios hablando a la vida de él. Pero ¿cómo es posible que yo pueda escuchar la voz de Dios en mi peor momento, en mi peor condición? Y es más, sin estarlo buscando, ¿sí? ¿Sabes que cuando Dios se propone hacer algo, lo va a hacer a pesar de ti? Hay ocasiones en que ni siquiera estábamos buscando a Dios. A lo mejor tú te encontraste con el Señor cuando ni siquiera lo estabas buscando. Ni siquiera estabas tú tratando de decir, quiero encontrar una respuesta. Simplemente en el camino te tropezaste con Dios, te encontraste con el Señor, y Él viene y comienza a hablar a nuestra vida. Cuando este muchacho voltea y mira, ¿sabes? Podemos entender y podemos aprender que no importa que estamos en el peor de los momentos, ¿sí? Dios siempre sigue obrando a través de nuestra vida y en nuestra vida. Que cuando Él ha hablado algo, Él lo va a reforzar para nuestra vida y en nuestro corazón. Que tal vez Él no había crecido en las mejores condiciones y que no estaba Él en las mejores condiciones en ese momento, pero aún así Dios estaba hablándole. No importa si nosotros de pronto nos sentimos alejados de Dios, distanciados del Señor. Cuando Dios tiene su corazón y su mirada puesta en nosotros, Él se encarga de venir y movernos en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra inquietud, en medio de nuestras batallas. Ahí cuando hemos estado cosechando nuestras propias soberbias, cuando hemos estado cosechando de nuestras propias rebeliones, cuando hemos estado cosechando de nuestras propias malas decisiones por apartarnos de Dios, aún en ese tiempo Dios comienza a hablar y a inquietar el corazón. Dice que Él estaba aquí y Él comienza a escuchar las promesas de parte de Dios. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice el versículo 15. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas palabras, hermano, son un bálsamo en el corazón de Jacob. Porque sabes, cuando nosotros somos hijos de Dios, también tenemos nuestro tiempo donde nos rebelamos. También tenemos nuestro tiempo donde podemos ser obstinados. También tenemos nuestro tiempo donde podemos ser tercos. Pero Dios viene y nos recuerda aquellas promesas, aquellas cosas que Él había preparado para nosotros desde antes de que nosotros siquiera hubiéramos nacido. Él ya tenía preparadas cosas para nuestra vida. Y Él viene y le habla. Y esa es una verdad, hermano, que también podemos nosotros abrazar. Cuando volteamos y nos encontramos, Dios se encuentra con nosotros en nuestros momentos de incertidumbre, en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de temor, en nuestros momentos de soledad. Dios va y se encuentra con nosotros y nos recuerda que no estamos solos, y nos recuerda que Él nos da promesas de cuidado y de fidelidad que nos sostienen en medio de las situaciones complicadas. Pero, ¿sabes? Después de que Él soñó, Él despierta de ese sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos escuchar las promesas de Dios, podemos tener un sueño de parte de Dios o una visión de parte de Dios. ¿Cómo pudo haber reaccionado Jacob? Y esa es la parte que yo quiero que tú te lleves en este día. ¿Cómo fue la respuesta de Jacob? ¿Cómo pudo haber sido? Él pudo haberse despertado y pudo haber dicho, wow, qué sueño tan raro tuve, ¿verdad? Pero bueno, de vuelta al desierto, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora? ¿Comeremos cachora o comeremos serpiente o qué comeremos el día de hoy, verdad? Él pudo haberse despertado y pudo haber dicho, wow, qué sueño tan increíble, ¿verdad? A lo que sigue y seguir caminando e ignorar el sueño o decir, bueno, no creo que haya sido Dios. Dios me hubiera hablado a través de un profeta allá en el templo, ¿verdad? Bueno, en su tiempo todavía no había templo, pero allá en un lugar sagrado, ¿verdad? Dios pudo haberme hablado ahí. Dios pudo haberme hablado, no sé.
Él pudo haber puesto 1000 cosas delante. Pero ¿cuál fue la reacción de Jacob? ¿Qué fue lo que Jacob comenzó a decir cuando él se levanta? Quiero que leas conmigo. Dice, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sí? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Sabes, hay ocasiones en que Dios está ahí, en el mismo lugar donde nosotros estamos. En realidad siempre está ahí. Y no nos damos cuenta que Dios está ahí. Y no nos damos cuenta que es Dios el que ha venido a traer este sueño. Y no nos damos cuenta que es Dios el que viene y está hablándonos. Hay ocasiones, fíjate, hoy una de las cosas que iba a dar en la mañana, que la voy a dar el otro domingo, pero hay una frase que me encanta de ese tema, porque dice: hay ocasiones en que nosotros vamos delante de Dios y le preguntamos: Dios, ¿has visto a Dios? ¿Sí? Suena raro, ¿no? Pero hay ocasiones que tenemos a Dios enfrente y le preguntamos: ¿has visto a Dios? 1 Samuel capítulo 9 habla de cuando Saúl anda buscando al profeta y se topa con el profeta y llega y le dice: oye, de casualidad tú no sabes dónde está el profeta. Y está hablando con el profeta y él no se da cuenta que está hablando con el profeta. Hay ocasiones que Dios está delante de nosotros y llegamos con Dios y oye, y no sabrás dónde estará Dios. ¿Sí? ¿Y dónde estará Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando me estaba pasando y esto y esto y esto? No nos damos cuenta. Y él se levanta. Una de las cosas que hace Jacob es que cuando despierta dice: wow, ¿sí? Wow, con este sueño. Dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él no sabía que Dios estaba con él. Él sabía que estaba solo, él sabía que estaba en peligro, él sabía que estaba en el peor de sus momentos de la vida. Pero algo que él no sabía es que Dios estaba ahí con él. Y a veces nosotros no identificamos ese lugar. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Sí? Viene este temor reverente al darse cuenta que Dios está en aquel lugar. Porque cuando nosotros no nos damos cuenta de la presencia de Dios, estamos expuestos ¿a qué? A blasfemar con nuestras palabras, a pecar con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que Dios va con nosotros, de que Dios va a nuestro lado. Porque podemos empezar a despotricar contra el cielo y contra Dios, diciendo: ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Y mira cómo me tienes en este sufrimiento. ¿Sí? Y Dios ahí: pues aquí estoy contigo. Pero no has volteado a buscarme. Pero no has volteado a escuchar mis mandamientos. Pero no te has interesado en buscar mi voluntad. Dice: y tuve miedo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A mí me encanta esa expresión. Dice: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y sabes, el peor momento de su vida, él se da cuenta que Dios está ahí y reconoce que esa era la casa de Dios. ¿Y dónde están las paredes? ¿Y dónde está el templo? ¿Dónde están todos los utensilios? No había nada de eso. Pero Dios estaba ahí y eso convierte aquel lugar en casa de Dios y puerta del cielo. Dios en el extremo, ángeles de Dios subiendo y bajando, Dios manifestándose. Dice: esto es el lugar de la morada de Dios. ¿Dónde? ¿El desierto? No, aquí donde estoy yo ahorita. Sí es el desierto, pero no tiene nada que ver con el desierto. Tiene que ver con su reconocimiento de quién estaba en ese lugar. En el lugar donde quiera que estemos, si somos conscientes de que Dios está ahí, eso se convierte en casa de Dios. Cuando usted va a otro lugar y se da cuenta y sabe que Dios va con usted, eso es casa de Dios. Eso es puerta del cielo. Dios no solamente obra aquí en el templo. Dios va y abre las ventanas de los cielos donde quiera que sus hijos van, donde quiera que sus hijos están, aún en el peor de los lugares, aún en la situación más difícil, aún en aquella casa donde está el conflicto a todo lo que da. Si usted reconoce que Dios está ahí, Dios va a abrir ventanas
de los cielos. Dios va a hacer que ángeles bajen y suban por aquella escalera. Y cosas empezarán a ocurrir. Él se espanta con ese temor reverente, reconoce a Dios y él dice: esto no es otra cosa que sino casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire, ¿qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros? ¿Qué hacemos cuando tenemos un encuentro con Dios? Muchas veces nosotros decimos que venimos a la iglesia a encontrarnos con el Señor, adoramos al Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble, qué tremendo estuvo!, ¿verdad? Y podemos decir, fuimos a una campaña, fuimos a un congreso y la presencia de Dios, ¡wow!, estaba increíble. Podemos decir todo eso, hermano. Y puede ser cierto. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué pasa en nuestras vidas cada vez que tenemos un encuentro con Dios? Cada vez que vemos a alguien que es consciente de la presencia de Dios, al punto en que fue este hombre Jacob, algo tiene que ocurrir en la vida. Si cuando decimos que tenemos un encuentro con Dios en su palabra, en oración, en adoración, no pasa nada en nuestra vida, no nos lleva a tomar cambios en nuestra vida, no nos lleva a nosotros a ser transformados en nuestra vida, mi hermano, temo decirte que es muy probable que no tuviste ese encuentro con Dios. Te encontraste con una verdad, pero esa verdad no ha conectado con tu corazón. Te encontraste con conocimiento bíblico, pero ese conocimiento no ha penetrado hasta lo profundo del alma para ser transformado. ¿Te acuerdas cuando Pedro, después de que el Señor había ido a la tumba y cuando resucitó, te acuerdas que ellos regresaron a las redes y andaban pescando? Y ellos andaban prácticamente desnudos en la pesca, ¿sí? Bueno, en traje de baño, pues póngale. No, ahí andaban ellos pescando y no habían pescado nada. Y Jesús les habla y les dice, repite un milagro que había hecho ya. Y les dice, echen las redes al otro lado. Y ellos levantan, sacan las redes, las ponen encima. Y en ese momento, no, eso fue antes. Y Pedro recoge las redes y cuando él se da cuenta del milagro que estaba ocurriendo en aquella barca con la pesca milagrosa, él se sorprende y dice, wow, esto es Dios haciendo algo. ¿Y qué hizo Pedro cuando la pesca milagrosa? ¿Qué hizo Pedro cuando él saca y se da cuenta en ese momento que realmente Jesús es Dios? ¿Sí? Dios con nosotros, porque ahí lo reconoció. ¿Qué hizo Pedro? ¿Recuerdas qué pasó ahí? Pedro se tira rápidamente al suelo, se inclina y dice, no puede ser. ¿Sí? Se siente indigno, se siente pecador, se siente nada santo, ¿verdad? Se tira y comienza a reverenciar a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Dios estaba con nosotros, que la persona de Cristo era el Redentor y que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Tuvo la revelación por el Espíritu Santo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y se tira y dice, soy hombre de labios inmundos, soy impuro, soy inmerecedor. No soy digno de que tú estés aquí en mi barca y haciendo milagros, me voy a morir, ¿verdad? Decía y sentía esa sensación. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Ya lo había visto, ya había escuchado de él, pero verlo y ser consciente de lo que estaba delante de él le cambió la vida. Jacob, cuando sueña y escucha estas palabras, él se da cuenta y dice, wow, estoy en un lugar donde Dios está, y siente un terror, ¿sí? Siente un temor reverente, decimos, pero la Biblia lo describe muy bien, siente terror. A veces nosotros decimos, no, ¿cómo vas a sentir terror de Dios? ¿Cómo no? Es Dios. Sí, pero nos ama, pero es Dios, ¿sí? O sea, no importa, me ama, sí, pero la Biblia lo describe en los profetas como terrible hermosura, ¿sí? Y suena raro, pero es una hermosura tan grande que nos abruma el darnos cuenta delante de quién estamos. Darnos cuenta que en sus manos está nuestra vida, nuestra eternidad, que Él es el creador de todas las cosas y que nos ha amado y que nos conoce
hasta la célula más pequeña de nuestro cuerpo lo conoce, hasta la intención más pequeña de nuestro corazón lo conoce. Este hombre, Jacob, se da cuenta que Dios está ahí y siente este temor y se levanta, ¿verdad? Y él va y se levanta y dice que él toma aquella piedra y hace un altar delante de Dios y lo pone ahí y hace un pacto con Dios y le dice, tomó la piedra y la piedra que había puesto de cabecera y la alzó, versículo 18, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿sí? Que Betel significa casa de Dios. Aquel lugar tenía otro nombre, se llamaba almendro, posiblemente había algún almendro ahí, eso es lo que significa la palabra luz en arameo. Y él dice, no, aquí ya no se llama almendro, aquí se llama casa de Dios, porque aquí donde está este almendro, aquí Dios se manifestó delante de mí. Sí, aquí está la presencia de Dios. Y él se levanta y adora a Dios. Dice, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Sabes, cuando tenemos un encuentro con Dios, algo surge en nuestro interior y todo lo que nosotros somos lo rendimos como adoración delante del Señor. Él hace un pacto con Dios. Él dice, Señor, si tú haces eso que has dicho de mí, ¿sí? Si tú haces lo que ya dijiste y permites que yo vaya y regrese en paz a casa de mi padre, ¿sí? Él no sabía qué iba a pasar. Él sabía que su hermano Esaú estaba enojadísimo allá en casa. Él sabía que en algún momento él tendría que regresar y enfrentar a su hermano, y que su hermano lo quería matar en serio, ¿sí? No nada más de palabra. Él lo conocía y era un hombre fuerte, era un cazador, ¿sí? Él no tenía ninguna oportunidad si se enfrentaba a su hermano, no la tenía. Pero a pesar de eso, él habla delante de Dios, pone ese altar y habla y dice, si tú, Señor, permites que yo vaya y regrese en paz, y permites que llegue otra vez y me asiente donde tú dijiste, entonces verdaderamente tú serás mi Dios. Y hace un pacto de ser él hijo de Dios, ¿sí? De él estar bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y dice, yo te voy a dar todo. Y él incluye todo lo que él es, todos sus bienes, dice, todos sus esfuerzos, toda su vida, todo lo que él es. Dice, te voy a reconocer en todo, ¿sí? Y hace este pacto. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, no importa la circunstancia en la cual estamos. Él estaba prometiendo cosas que en ese momento, en lo natural, no tenía. Él estaba prometiendo cosas que ni siquiera sabía. No tenía ahí alguien, una bolita mágica que le dijera, sí, mañana vas a estar vivo, o en 10 años vas a estar vivo y vas a poder ir y venir. No, él está respondiendo a lo que Dios le dijo y creyendo lo que Dios le acaba de decir. Y la respuesta es ofrecer en adoración todo lo que él es. Él habla y dice, todo lo que yo soy es para ti, ¿sí? No importa todo lo demás, todo lo que yo soy es para ti. Cuando nosotros estamos pasando situaciones complicadas, ahí es nuestro Betel. Si es que nosotros nos damos cuenta que Dios está presente con nosotros, ese tiene que ser nuestro Betel. Ese tiene que ser la casa de Dios, la puerta del cielo. Ese tiene que ser el lugar donde yo me doy cuenta que no importa lo complicado que es la situación, no importa todas las cosas adversas que estoy viendo, para que pueda cumplirse lo que Dios ya dijo. Tengo que darme cuenta que si Dios está ahí conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Si Dios es por nosotros, lo cantábamos ahorita, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Tú puedes darme un montón de pretextos de por qué razón no estás siguiendo a Dios, o no estás buscando la voluntad de Dios, o por qué razón te reservas áreas de tu vida y no las rindes a Dios. Puedes dar un montón de razones, ¿sí? Es que cuando yo era chiquito me pasó esto. Es que tengo todavía temor de tal y cual cosa. Es que, y dar una serie de razones de por qué no rindes completamente todas las áreas de tu vida al Señor. Puedes dar muchas razones. Es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que
soy hombre, es que soy mujer, es que no sé, lo que quieras. Pero sabes, todas las razones palidecen cuando la razón principal está presente, que es Dios. Si Dios está contigo, no hay nada más que pueda en contra de eso. Si Dios está de tu lado, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado valiosas y preciosas promesas, Él las cumplirá, porque en Él todas sus promesas son sí y son amén. Y si Él lo ha dicho de ti, Él lo cumplirá. Pero volteo y veo la realidad física, mi hermano. Pero la realidad de Dios está en otro plano y en otro nivel. Tú no conoces lo que va a pasar. Es que Dios me dijo que iba a prosperar y están diciendo que va a haber crisis. Es que Dios habló de que yo iba a tener un ministerio y que me iba a usar para predicar. Y mira, con trabajos voy a la iglesia. Hermano, ¿sí? Si Dios te llamó, Dios lo va a cumplir. Reconócele en tus caminos. Ofrece todas las áreas de tu vida, todo lo que hay en tu vida, ofrécelo como un sacrificio delante de Dios, ¿sí? Aún ese sueño, esa palabra, ponla delante de Dios, ¿sí? Como una ofrenda delante de Él. Y ese será tu Betel, el lugar de tu encuentro con Dios. Y Él dijo, aquí voy a poner esta piedra para que no se me olvide que Dios está presente. ¿Qué piedra vas a poner tú en tu vida para recordar que Dios ha estado ahí contigo? ¿Qué piedra vas a poner en frente de ti para que cada vez que pases digas, oh sí, Dios está conmigo, me recuerda que Dios está conmigo? Algo tenemos que poner, hermano. Algo tenemos que poner y que nos sirva a nosotros, ¿sí? Un testimonio que damos, algo que sirve para recordar en nuestra vida que Él está conmigo. Cada día de mi vida necesitamos reconocer eso. Necesitamos reconocer nuestros beteles, ¿sí? Porque a veces pasamos y decimos, wow, qué horrible está esta parte de mi vida, qué horrible está este camino por donde estoy pasando ahorita, el peor momento, y resulta que era el mejor momento, ¿sí? Pero Él no se había dado cuenta. ¿Dónde estás pasando tú en tu vida? ¿Estás en el mejor momento? Pero si no has reconocido a Dios, no creo que lo sea. El peor momento, pero si Dios está, seguramente debe serlo, aunque tal vez no te has dado cuenta. Dios, ¿has visto a Dios? ¿Sí? A veces preguntamos así. Que no nos pase de esta manera, sino que aprendamos a reconocer lo que Dios está haciendo el día de hoy. Estamos preguntándole a Dios y tratando de buscar y tratando de huir de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y no sabemos que en el camino Dios nos está esperando. Dios estaba ahí, aún en medio de esa huida. Sí, Él siguió, tuvo que ir a casa de su tío. Trabajó. Se lo transeó su tío, ¿verdad? Regresó con dos de las mujeres de allá y regresa aún atemorizado. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Y quiero animarle a que tome un momento para pensar y para meditar. ¿Será que estoy pasando un tiempo y no me he dado cuenta que Dios está aquí? Esto es casa de Dios y puerta del cielo y yo no me había dado cuenta. A lo mejor estoy esperando, ¿verdad?, a que ya tenga más experiencia para ver a Dios obrando, para ver a Dios usando mi vida. A lo mejor estoy esperando a que en la iglesia me den un nombramiento, ¿verdad?, para como, no lo sé, como profeta a las naciones, para poder ir y compartir, ¿verdad? Y un día va a llegar a ser, ¿verdad? A lo mejor cuando pase este tiempo, cuando pase esta situación, cuando ya no tenga problemas en mi casa, cuando ya no haya problemas en el trabajo, cuando la economía vaya bien, cuando, no lo sé, un montón de cosas. Y tal vez estamos esperando a que eso pase para entonces sí buscar y servir a Dios con todo lo que somos. Pero yo te tengo noticias, ¿sabes? Estás en la casa de Dios, estás en la puerta del cielo. Y no me refiero a este lugar físico, sino me refiero a este momento de tu vida. ¿Reconocerás que Dios está ahí? ¿Reconocerás que este es el mejor momento porque hoy estás con la presencia de Dios ahí en tu vida? Necesitamos reconocer esa presencia de Dios y caminar y abrazar aquello. Nunca digas que fueron mejores los tiempos pasados. Tendemos a idealizar los tiempos pasados, pero Eclesiastés nos enseña: nunca digas que los tiempos antiguos fueron mejores que estos.
¿sí? Es nuestra tendencia. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo el día de hoy. Y tú no sabes hacia dónde te va a llevar el Señor. Pero siempre lo mejor sigue estando por venir. Y hoy sabemos que Dios está con nosotros. Y hoy sabemos que si Él está con nosotros, todo cambia, todo es transformado. Aquel desierto y aquella soledad menguaron, se apaciguaron, y Jacob supo que no estaba solo, que Dios estaba con él y que las promesas que le había hecho, Él se encargaría de cumplirlas. Amén. Yo te invito a orar en esta mañana y pedirle al Señor: Señor, hazme consciente, Señor Dios, en este día, de que tú estás